Y voy a decir que Dios es bueno, es poco. Dios es buenísimo, bueno. Tenemos hoy un mensaje que habla de los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios. Ese es el título del mensaje. Y van a ver durante el desarrollo de la predicación lo que son los tiempos de Dios, de qué estamos hablando. Antes de eso, yo quiero decir algo que yo quiero que también el que edite lo saque a la televisión, que no lo corte para la televisión, porque este programa se graban y van para la televisión. Y es que hay personas que están llamando porque les ha molestado algo de la predicación o no están de acuerdo con algo que hemos dicho y quieren como, ¿verdad? Un debate. Yo sencillamente no estoy contestando esas llamadas y le voy a explicar por qué. Si usted tiene una pregunta, yo hablo con usted y con mucho gusto, pero si es para, no estoy de acuerdo con esto, y digo, no, ¿sabe por qué? Porque esto que usted ve por televisión o por internet es el culto de una iglesia local de domingo. Este programa no se prepara para televisión, se transmite el culto de la iglesia bautista de Glenview. Es como el culto de su iglesia, si usted va a alguna el domingo, ¿verdad? Que yo vaya allí de visita a su iglesia y el pastor que está predicando dice algo, yo con el permiso, pastor, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Verdad? Me va a decir, pero es que usted no tiene que estar de acuerdo porque usted no es miembro de esta iglesia, ¿verdad? Así es que yo le pido perdón si yo digo algo que perturbe, que de verdad que le produce algún tipo de tensión o algo que conflige con las creencias que usted tiene, porque usted es de otra denominación. Yo le pido perdón, pero quiero que entienda que yo no estoy predicando para lastimar a nadie ni para ofender a nadie. Yo le estoy predicando a mi iglesia, ¿verdad? Que tenemos el privilegio de que usted nos esté viendo por televisión o por internet. Es un privilegio, nos sentimos honrados. Pero usted tiene que entender que yo le estoy predicando a base de lo que cree la Iglesia Bautista de Glenview. Somos bautistas, ¿verdad? Tenemos unas doctrinas que son afines a nuestra denominación. Y yo predico conforme a esas doctrinas y conforme a lo que yo entiendo como pastor, que es importante que yo le enseñe a la iglesia, ¿verdad? Así que le pido por favor que tenga ese entendimiento. Dice, no me está hablando a mí, él está hablando a su iglesia. Y no estoy de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo con ello, perfecto. O voy a apagar el programa, perfecto también, ¿verdad? Pero que entienda eso, que no voy a estar contestando llamadas para debatir con nadie por teléfono, porque yo no predico para eso, yo predico a la iglesia local, ¿ok? Así que, por favor, no tengo la intención de ofender a nadie, pero tengo que hacer esa aclaración porque empiezan a llamar. Mire, dígale al pastor que quiero hablar con él porque yo no estoy de acuerdo con esto, con la secretaria. Y pues yo no, ese tipo de llamada no lo estoy contestando, dile que no. Así que vamos a hablar de los tiempos de Dios y vamos a buscar en Hechos capítulo 17, del verso 24 en adelante hasta el verso 27, 3 versos nada más. Nos ponemos de pie para leer la palabra. Hechos 17, 24. Dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, de una primera pareja, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por esta palabra. Llévanos de tu mano, Señor. Ayúdanos a proclamarla, Señor, con fidelidad a la intención del Espíritu Santo. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén, amén.
dice ahí algo bien interesante. Dice que Dios es el que ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación al ser humano. Le ha prefijado, es decir, le ha fijado de antemano los tiempos de Dios. Dios creó al ser humano a su tiempo. Dios levantó el pueblo hebreo a través de Abraham cuando Dios entendió que tenía que hacerlo. Dios trajo a los israelitas, al pueblo hebreo, a Canaán, después de cruzar el desierto, cuando él entendió que era tiempo. Tuvo 40 años en el desierto y cuando era el tiempo de Dios, cruzaron. Dios en su tiempo encarnó en la persona de Jesucristo, en el vientre de una mujer llamada María. Dios en su tiempo murió, sabiendo él el tiempo para eso. Ha llegado mi tiempo, dijo Jesús. Él sabía y caminó hasta el Calvario a su tiempo. Dios a su tiempo se levantó de los muertos al tercer día y a su tiempo le dijo a la iglesia: vayan a Jerusalén y esperen hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y al tiempo de Dios el Espíritu se derramó por primera vez sobre la iglesia el día de Pentecostés. Dios a su tiempo levantó la iglesia primera, gloriosa iglesia de aquellos primeros siglos. Y a su tiempo Dios traerá lo que falta de la profecía. A su tiempo vendrán los juicios que están profetizados. A su tiempo vendrá el levantamiento del anticristo que está profetizado. A su tiempo la iglesia será levantada en el tiempo de Dios. A su tiempo nos encontraremos con el Señor en los aires, los cristianos, y los otros irán a condenación a su tiempo también. O sea, tenemos que entender que aunque a nosotros nos parece el tiempo suelto, nos parece que las cosas ocurren por casualidad, ¿verdad? By chance, que dicen los americanos, de suerte, ¿verdad? O sea, hay unos procesos que están prefijados por Dios a su tiempo. Cuando le preguntaron los discípulos a Jesús: ¿restaurarás el reino de Israel este tiempo? Porque estaban pensando como hebreos: ¿vas a traer otro imperio como el de David? O sea, vamos a hacer lo que vamos a controlar, porque todavía no tenían una revelación clara de que su reino no era de este mundo. Entonces dijo: no les toca saber ustedes las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para ser testigos. O sea, no, eso está en el conocimiento del Padre. Cuando viene el final y viene el reino de Dios sobre la tierra, eso es determinado por Dios. Así que Dios tiene tiempos, ¿verdad? Tiene tiempos. Cuando vamos en la Biblia, vemos que la Biblia divide la historia entre una nación, la historia de la fe entre una nación y las naciones. La primera parte de los tiempos de Dios, la fe fue revelada a una gente en especial, a los hebreos. Dios forma un pueblo por medio de un hombre llamado Abraham, que Dios saca, que vivía en una tierra pagana, en Babilonia, en Ur de los caldeos. Y Dios a ese hombre, que posiblemente no era seguidor de Dios, no dice la Biblia, pero Dios se le revela y él le cree y él le dice: vete de tu tierra y tu parentela, etcétera, etcétera, que yo haré de ti una nación grande. Y Dios lo saca para llevarlo a Canaán, a formar el pueblo hebreo. De Abraham viene Isaac y de Isaac viene Jacob, y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Y de la tribu de Israel, de la tribu de Judá, viene Jesucristo. Todo en el ritmo de Dios, en el tiempo de Dios. Así que, aunque las cosas parezcan sueltas, un mundo loco, ¿verdad? No están tan sueltas como usted cree. Dios siempre está al control. Siempre está al control. En Génesis capítulo 12,
Génesis capítulo 12, del verso 1 al 3, Dios le dice a Abraham, y dice aquí la Biblia, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de tu familia y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esa tierra era Canaán, Israel. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que junto con la formación de un pueblo, hasta una nación grande, la nación hebrea, habla de entonces, será bendición a todas las naciones. Será bendita todas las familias de la tierra, no solamente a los hebreos. Ahí estaba hablando de Jesucristo. Así que una nación, en esa nación tenemos la ley y los profetas. La ley y los profetas. Todo esa revelación del camino de Dios. Se le revela un Dios único, no muchos dioses como tenían todos los pueblos. Desarrolla el monoteísmo, comienza la creencia en un solo Dios con el pueblo hebreo. Y Dios camina con ese pueblo, levanta profetas, escribe la ley, el Pentateuco. Los profetas siguen llevando a ese pueblo hasta que termina el ministerio de la nación. Dice la Biblia, los profetas profetizaron hasta Juan. Dice la Biblia, eso es un verso que hay. Porque Juan el Bautista es un profeta del Antiguo Testamento. Escucha, no porque viviera en los tiempos de otros tiempos, aunque era contemporáneo de Cristo, los profetas profetizaron hasta Juan, porque Juan murió antes de Cristo. Juan nunca vivió bajo la gracia, él vivió bajo la ley y desarrolló su ministerio bajo la ley. Por lo tanto, los profetas profetizaron hasta Juan. Juan es un profeta del antiguo pacto. El nuevo pacto comienza realmente el día de Pentecostés, cuando comienza la iglesia. Comienza muerte y resurrección de Cristo y el Pentecostés. Y ahí comienza la iglesia. Así que los profetas profetizaron hasta Juan. Así que la nación, lo que llaman la nación, duró hasta muerte y resurrección de Cristo y el Pentecostés. Y entonces vienen las naciones, todas las familias de la tierra. El evangelio ahora no es para un pueblo, la verdad no se les revela a un solo pueblo, sino que Dios abre la revelación a todas las naciones. A todas las naciones. De hecho, Dios establece un camino de salvación por el cual solamente se puede llegar a la gloria por medio de Jesucristo. De tal manera que el camino de salvación para los hebreos en este pacto, nuevo pacto que comienza el día de Pentecostés, que es el pacto de la gracia. En ese pacto, los hebreos que quieran ir a la gloria, que quieren estar con Dios, tienen que convertirse a Jesucristo. Los hebreos que no se convierten van al mismo infierno que van los idólatras, los paganos, porque no hay otro camino que no sea Jesucristo. ¿Ve? Eso es en Efesios capítulo 2, del verso 11 al 19, dice así, hablando de esa nueva manera de Dios, cómo son los tiempos de Dios después del levantamiento de la iglesia. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Todos los que no somos hebreos. Aunque cuando yo busco mi apellido, genealógicamente, pues aparece que tengo un montón de gente de sangre hebrea por ahí en algún lado, ¿verdad? En España, por allá. Por lo menos sí, ¿verdad? Eso es lo que dice pero yo no me siento hebreo, yo soy puertorriqueño. Pues. Así que, en otro tiempo, ustedes los gentiles, los que no son hebreos, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ustedes los gentiles, por los hebreos, eran llamados los incircuncisos. Porque la señal del pacto, en ese antiguo pacto, el de la ley, era la circuncisión. El niño
tenía que ser circuncidado a los 8 días de nacido. Si no eras circuncidado, no eras del pueblo, ¿verdad? Así que ustedes los gentiles, los que no eran hebreos, eran despreciados, llamados incircuncisos por los que eran hebreos, la circuncisión. En aquel tiempo, ustedes los gentiles está hablando, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. La revelación era para los hebreos. Los que no eran hebreos, que eran gentiles, no entraban en eso. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ya, esa puerta se la abrió a los hebreos. Y usted tenía o que ser hebreo o ser un prosélito o entrar a la religión de ellos. Si no, tú estabas fuera de todo, ¿verdad? Sí, pero ahora en Cristo Jesús, ahora viene la transición. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros los que no somos judíos, ahora la puerta es para todas las naciones, decía la promesa de Abraham, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, hebreos y gentiles, hebreos, judíos y no judíos, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanza. Ya la salvación no es por ley, no es por obedecer mandamientos. La ley no puede salvar a nadie. La ley nos señala el pecado, nos lleva a Cristo, nos revela lo que está mal, pero nunca fue dada para salvar. Porque dice la ley, en Santiago 2:10 dice que el que viola la ley en un punto se hace culpable de toda la ley. Por lo tanto, salvarse por la ley sería imposible para cualquier humano. Lo he dicho muchas veces aquí. Si tú duras 500 años y cuando tenías 321 pecaste una vez, ya tú no irías a la gloria. Porque el que viola la ley en un punto, ¿por cuántos pecados Adán fue echado de la presencia de Dios? Así que tú tendrías que ser perfecto y no hay nadie perfecto, no hay justo, ni uno solo. Así es que Dios establece el único mecanismo que hace posible que tú y yo podamos ser hechos hijos de Dios, es que nuestros pecados sean transferidos, glorioso intercambio, sean transferidos a Cristo y la justicia de Cristo sea transferida a nosotros. Eso se llama justificación por la fe. La salvación no es otra cosa que tú le entregas tu vida y tus pecados a Jesús, y esos pecados fueron clavados en la cruz y tú eres declarado justo por la sangre de Cristo y recibes al Espíritu Santo, una vida nueva para siempre. ¿Fallamos de ahí en adelante? Sí, pero si pecáramos, abogado tenemos en el cielo a Jesucristo. Los cristianos, el Señor en su gracia nos abrió, además de la salvación, la confesión de pecados. Cuando un cristiano está confesando pecados, no está perdiendo su salvación, está dilucidando con algo que ofende a Dios, que es el pecado, y que el cristiano tiene que anhelar sacar de su vida. No podemos amar al pecado, aunque ya el pecado no nos puede condenar. Así es que en los tiempos de Dios, Dios abrió el camino de la salvación por la gracia, lo que se llama el nuevo pacto. Y el nuevo pacto no es una continuación del viejo. En la Biblia sí. Después del último libro de Malaquías viene Mateo, ¿verdad? Pero en la Biblia sí, pero en la práctica espiritual son antagónicos. Aunque el viejo pacto nos revela el nuevo pacto, y gracias a Dios por ese legado del pueblo hebreo, estamos agradecidos que ellos guardaron esas escrituras, nos revela Cristo y todas esas cosas, pero hay que entender que esos pactos no son complementarios, o es por ley o es por gracia. Dice, así mismo lo dice la Biblia, si es por obra ya no es por fe, y si es por fe ya no es por obras. No puede decir, yo creo, yo salvo, pero si no hago esto y esto, entonces yo tengo, en la predicación normal de por ahí, Cristo no pagó tu culpa, dio un pronto pago. Como cuando tú separas un mueble, o compras un automóvil, una casa,
que la casa realmente es del banco, porque el banco tiene un % más grande que tú en la casa. Es un pronto pago. La Biblia nunca habla de la salvación como un pronto pago. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me los dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre, ni lo puede arrebatar de mi mano. Cuando la Biblia habla de salvación, habla de vida eterna. Pero hay que entender los tiempos de Dios. Estamos en los tiempos de las naciones, los gentiles. El tiempo de la iglesia se le puede llamar. Se le puede llamar el nuevo pacto. Se le puede llamar el pacto de la gracia, ¿verdad? Así que, ¿cuándo termina el tiempo de los gentiles? ¿Cuándo termina este tiempo de Dios? Termina cuando se termine de llenar la casa de Dios. Cuando se termine de llenar la casa. Cuando el último cristiano que Dios conoce se salve en el plan de Dios, en ese reloj de Dios, se cierra la puerta. El Espíritu Santo termina su ministerio de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y si el Espíritu Santo no convence de pecado, nadie se puede convertir. El Espíritu Santo es el que nos prepara el corazón para recibir a Cristo. Así que si no hay convicción, no hay conversión, no hay entendimiento. El hombre muerto, como estamos todos, no puede entender las cosas de Dios si Dios no interviene. Así es que cuando se termina el tiempo de la iglesia, cuando se termine la casa. De hecho, lo dice en Mateo 24, del 7 en adelante. Vamos por aquí. Ya estamos aquí. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá epidemias y hambres y terremotos en diferentes lugares. Está profetizando lo que va a venir. Epidemias, pestes son epidemias. Hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Es decir, que vienen cosas peores. Está empezando. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. La iglesia tiene que saber que se profetiza gran persecución sobre la iglesia. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entregarán unos a otros implica un desenfreno sexual. Va a haber un desenfreno sexual. Eso es entregarse unos a otros y mucho odio en el mundo. Está hablando de lo que viene, lo que está por ahí ya a la puerta. Y ya está. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y profeta no piensa religioso. Los profetas de las filosofías de este mundo son profetas también. Falsos, pero son profetas. Que profetizan cosas contrarias a Dios y niegan la palabra, ¿verdad? Muchos, esto está lleno por ahí. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es típico, ¿verdad? Antes, aquí en Puerto Rico, cualquiera llegaba a una casa. Señora, señor, ¿me da un poco de agua, por favor? Ah, no, como tenga. No te... Sí. Ahora, señora, ¿me da un poquito de agua? No, yo no le abro a nadie. Yo no le voy a abrir mi casa a nadie. Pues la gente, ya la hospitalidad es una especie a punto de extinción, que era característica de este pueblo. Antes estuve al campo y te parabas en una casita de campo que pobrecita y salías por lo menos con un medio racimo de guineo, aunque el jíbaro se estuviera muriendo de hambre. No, pero no, llévese esto, llévese, pero usted lo necesita. No, lléveselo. Y mira, María, búscate 2 o 3 huevitos de gallina para que se lo lleve también. Eso acabó. En mi barrio todavía, yo ya cumplí más de 25 años. Estoy hablando de tiempos, mi certificado de nacimiento está en papiro. Y yo nací, ¿sabe cuándo yo nací? En el 1938. Ahora en febrero 3, si estoy vivo, cumplo 83 años. Y yo viví el tiempo de que los vecinos era como una familia. María, se me acabó el azúcar por la ventana. Ah, sí, no te preocupes, manda al nene que yo te mando un poquito de azúcar.
Y si se moría alguien pobrecito, los vecinos recogían el dinero y le pagaban el funeral, le pagaban todo esto. Era otro tiempo, otra gente. El mundo colapsa en el amor. El amor de muchos se ha enfriado. Mas el que persevera hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Posiblemente hay algunas 2 o 3 mil naciones en el mundo que no conocen ni siquiera el nombre de Jesucristo. 2 o 3 mil naciones, no estoy hablando países. Quizás en la China hay 100, 200, a lo mejor en la India hay 300, 200, a lo mejor en Brasil hay 150, 200, a lo mejor en Borneo por allá hay 20, 30, 40. Sí, yo estuve inventando un número, pero son muchas naciones que todavía. Entonces, dice que hasta que no se complete ese trabajo, no viene el fin. ¿Y a quién le toca eso? Para que Cristo venga, hay que acabar el trabajo. Entonces, uno tiene que ir abriendo los ojos al tiempo de Dios, porque hacemos una iglesia, pues podemos hacer una iglesia donde nos concentramos en lo que queremos lograr para esa congregación. Que la congregación sea grande, que se convierta mucha gente, que tenga buenas facilidades, que tenga un ministerio de música, que esté en la televisión como está esta iglesia, que esté, ¿verdad? Que si abrir otras obras que sean sucursales, son extensiones de la iglesia madre. Entonces, uno se está fabricando una obra grande, pero invertir donde nunca tendrás una ofrenda. Enviar dinero donde nunca te lo podrán pagar. Predicar el evangelio donde tú ni siquiera nunca irás. Es atractivo para muchas iglesias, ¿no? Entonces vemos que la visión de Dios es una. Hay que llevar el evangelio a las naciones, y la visión de la iglesia es otra. Por eso los tiempos de Dios, la iglesia tiene que entenderlo. Estamos en tiempos de decisión, de definición. El mundo se seculariza. Las naciones que antes eran cristianas ya no lo son. Europa fue la fuente empezó el protestantismo en Alemania, en Europa. Ya es una especie a punto de extinción. Yo creo que hay más musulmanes en Inglaterra que evangélicos. Los musulmanes compran las iglesias y las hacen mezquitas. En Estados Unidos el cristianismo va para abajo. ¿Dónde está creciendo? En China, perseguida. En Cuba, perseguida. En la India, perseguida. Entonces uno se confunde. Dice, pero acá hay televisión, buenas iglesias, libertades, y nos morimos. Y aquellos no tienen libertades, son pobres, los persiguen, les queman las iglesias, los matan, los meten presos y explota el crecimiento. ¿Qué pasa? Que la economía de Dios funciona al revés. Donde nos enamoramos del mundo, el espíritu se muere, languidece. Donde pagamos el precio de seguir a Cristo, el Espíritu Santo da poder y la iglesia transforma al mundo. Entonces, tiene uno que abrir los ojos. ¿Qué iglesia queremos ser? ¿A quién nos queremos parecer? ¿Qué tenemos por delante en los tiempos de Dios? Él prefija los tiempos. ¿Podemos evitar nosotros que el mundo colapse en la inmoralidad? No, está profetizado. ¿Podemos nosotros evitar que venga lo que dice ahí, plagas, terremotos, problemas? No, está profetizado. ¿Podemos evitar que aumente la persecución a los cristianos? No, está profetizado. Usted no puede cambiar las profecías de Dios. ¿Y qué le toca a la iglesia? La pregunta no es, porque hay un evangelio que es apela al alma,
a los apetitos de la carne, ¿verdad? Y tú vas a triunfar y tú lo decretas y Dios lo hace. Y lo que tú digas con tu boca, Dios lo hace. O sea, tú eres Dios y tu boca es Dios y Dios es tu sirviente. Es un evangelio peligrosísimo. Pero el evangelio de la Biblia, tú tienes que vivirlo glorificando a Dios. Como lo están viviendo la gente de la China, de la India, de África. Tienes que ver. Aquí va a llegar el momento donde la iglesia se reducirá posiblemente a una cuarta parte de lo que es ahora en el mundo occidental. Cuando aprieten los tornillos o se une que lo que están haciendo muchas iglesias es que dejaron de predicar sobre esto, no hablan sobre el aborto, no hablan sobre las uniones del mismo sexo, porque eso no le gusta a la prensa, no le gusta a los tribunales. Entonces yo me quedo hablando de que Dios es bueno y gloria a Dios y aleluya, pero no tengo una palabra profética, no hablo del pecado. Muchas iglesias han escogido ese camino. Y es posible. ¿Sabe que en China hay iglesias oficiales? Y en Cuba, y en Rusia, iglesias oficiales. Aún en lo más crudo del comunismo, ahí habían iglesias marxistas, leninistas. No tenían problemas con el Estado porque los pastores eran comunistas. El partido mandaba dentro de la iglesia y no te importa, a ti yo no te voy a molestar. A las iglesias que predicaban la palabra, esas sí que pagaban un precio. ¿Qué iglesia vamos a hacer? ¿Cómo entendemos los tiempos de Dios? ¿Cómo nosotros podemos ser victoriosos en medio del colapso de este mundo? ¿Cómo podemos ser? La iglesia está diseñada para ser templo de Jesucristo. Lo que la Biblia dice es que se reunían los elegidos, los redimidos de todas partes. Los muertos resucitarán primero, después los cristianos que estemos vivos seremos transformados, dice la Biblia, y se juntarán ambos, los resucitados con un cuerpo glorificado y los que estén vivos con un cuerpo glorificado igual que el de los muertos. Se levantarán para encontrarse con el Señor para estar para siempre. Pero habla de la iglesia como el templo del Señor. Habla también como la esposa del Señor. Esa unión también se le llama las bodas del Cordero. La unión de la iglesia con Cristo. Entonces, una iglesia poderosa en el espíritu mira lo que Dios decretó. Dios decretó que estaremos con Él para siempre. Dios decretó que en el tiempo que suene la trompeta nos vamos a levantar, aunque el cristiano haya muerto en el siglo I, haya muerto hace 1500 años, lo que sea, se va a levantar. Ese espíritu que está allá va a venir a buscar un cuerpo glorificado. Tenemos que vernos como miembros de una eternidad. Yo no me tengo que morir. La posición de hijo que yo tengo es la misma que voy a tener de aquí a 5,000 años, 10,000 años. La misma. Un cristiano cuando se convierte nació a una vida nueva, su nombre es escrito en el libro de la vida y está sentado en lugares celestiales con Cristo, tiene una posición aunque todavía no ha llegado allá. Tú tienes que ver los tiempos de Dios. El tiempo de que yo llegue allá no es todavía, pero en el tiempo de Dios ya yo estoy allá. Tenemos que entender eso. Ven un ejemplo que me viene aquí. La distancia más larga entre este papel es esta puntita de esta puntita. Si esto midiera 12 pulgadas, pues entonces esta sería donde empieza la pulgada 1 y esto sería donde termina la pulgada 2. Tú podrías decir, esto está bien distante de esto. Bueno, pero si tú haces así, lo más cerca que está es las dos puntitas. En Dios, el tiempo no es problema. Hay un verso, déjame ver si me acuerdo. Eclesiastés 3:15. Vamos a ver si es verdad.
Eclesiastés 3:15. Yo soy más rápido que el de allá del control. No, me ganó. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Esos versos como que quieren volver loco a uno. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Eso es como para uno ser loquito por ahí. ¿Sabe lo que quiere decir? Que Dios no hay pasado y presente. Él mira la creación, Él está fuera de la creación y ahí está desde la creación del hombre hasta el regreso de Cristo, en esa burbuja del tiempo. Y Dios está acá y hace así y recorre y es lo mismo aquello, sabe lo que pasó y Él sabe perfectamente lo que va a pasar allá. Y Él es tan bueno que nos dejó una palabra para que nosotros nos metamos con Él en esa burbuja, fuera de esa burbuja, nos sentemos con Él en lugares celestiales y veamos mi eternidad y me vea yo sentado en gloria con Cristo. Para yo gozarme el Evangelio, yo tengo que tener revelación de lo que se pagó por mí en la cruz del Calvario. Los tiempos de Dios. Conocer los tiempos de Dios. No está ganando. Ahora mismo no hay nadie que no sea liberal en Puerto Rico para esta iglesia puertorriqueña, ni los que salieron electos en Estados Unidos, ni los que salieron electos en Puerto Rico, excepto la gente cristiana que hay ahí. Todo el mundo es liberal. Cualquiera dice la iglesia está arrinconada. Yo me dejo llevar por la vista. Digo, pues, ganaron, están aprobando estas leyes, no quieren la oración en las escuelas, no quieren esto, quieren lo otro. ¿Ve? Allá en Virginia querían poner una ley de que los niños se pudieran matar después de nacido. Fue derrotada no por mucha gente. Que el niño, después que nacía, el médico y los padres discutieran si ellos querían al niño. Y si no lo querían, lo mataban. Eso ya no es aborto, ya es infanticidio. Y se llegó a considerar en Virginia esa ley. Fue derrotada, pero no abrumadoramente. Eso le da una idea de lo que va a venir sobre este mundo. Tiene que prepararse. Porque entonces usted tiene que ser, dentro del tiempo que le ha tocado vivir una vida victoriosa, una vida que represente el llamado de Jesús para su vida. Bueno, sería una tragedia no discernir los tiempos que nos ha tocado vivir. En Mateo 16, Jesucristo recrimina a los fariseos y a los saduceos, porque Él estaba allí, lo anunciaron los profetas de una manera clara. Isaías capítulo 9, Isaías 53, muchos otros lugares hablaba de ese niño, ese que iba a nacer, que iba a ser el rey, que iba a ser, que era el Mesías que ellos estaban esperando. Y cuando vino, no le conocieron y no le recibieron. No conocían los tiempos en que vivían. Anunciaron al Mesías y cuando vino no le conocieron. Y Jesús le dice allá en Mateo capítulo 16, del 1 al 4, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, Cristo, respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo porque el cielo tiene revoles. Ustedes son unos expertos conociendo el clima. Cuando ven que el cielo está claro y dice, hoy no llueve. Eso le dice Jesús. Y por la mañana dicen, hoy habrá tempestad porque tiene revoles el cielo nublado. Ven que es una nube negra, hoy va a llover. Y Jesucristo le dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis conocer. Saben muchísimo del tiempo, pero la señal de la profecía de que el Mesías estaba aquí, ese no lo pueden señalar.
No la conocen. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, que quiere decir la señal será la resurrección. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, y Jesucristo va a estar 3 días en el vientre de la tierra y se va a levantar. Esa es la única señal que le voy a dar. Los que crean en mí creerán en mi resurrección. Creerán en mi muerte vicaria. Esos. Los demás no distinguirán las señales de los tiempos. Pero si es tragedia para la gente del mundo que no se da cuenta de lo que viene sobre la humanidad, imagínate que la iglesia no sepa los tiempos que vivimos. Que cerremos los ojos a la realidad de que estamos empezando lo que llama la Biblia el principio de dolores. Que esto va a ir arreciando según se acerque el regreso de Cristo. ¿Y qué hago yo? Tú no puedes cambiar los tiempos de Dios. ¿Tú te imaginas una oración de la Iglesia Bautista de Glenview? Señor, que no venga la tribulación y que no venga el anticristo. Es más, Señor, quita el diablo del mundo. Esa es una oración mala. Porque tú no puedes orar en contra de la palabra. Así que tienes que aprender a orar como oró la iglesia primitiva. Señor, danos de nuevo valor para glorificar tu nombre en medio de los tiempos en que vivimos. Nos ha tocado correr el tramo de la carrera que quizás es el último. Yo no creo que el mundo pase de este siglo. No sé cuándo viene Cristo, pero yo pienso que no pasa de este siglo. Y en la carrera de relevo se le da el corredor más veloz, el más rápido, corre el último tramo de la carrera de relevo. El relevo 4x100 en las juntas intercolegiales que yo iba, ¿verdad? Y la 4x400. Y siempre se ponía el mejor corredor en el último tramo. Entonces, ¿quiénes son los corredores que están en el último tramo en esta carrera? Los que estamos aquí. O si a lo mejor yo no voy a estar, pero muchos de los que están aquí, ¿verdad? Si yo no estoy para terminar la carrera antes de que venga Cristo, eso no es problema, eso lo toma el Señor, eso es cuando el Señor diga. Pero el Señor ha dicho a la iglesia del 2020 lo que le dijo a la iglesia del primer siglo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para que me sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos está diciendo el Señor: yo confío en ustedes. Ustedes son mis manos. Ya yo no estoy en la tierra para amar a la gente y para darle, ¿verdad?, y tener compasión. Ustedes son mi corazón para amar. Ustedes son mi boca para proclamar una verdad. Yo los he dejado encargados de terminar la tarea, de que se llene mi casa. Ustedes, yo les estoy dando una tarea que si no fuera por esa ayuda del Espíritu Santo, yo sé que no la pueden cumplir. Pero para eso lo dejé el Espíritu Santo. Y la iglesia tiene que localizarse en la historia. Hay muchas cosas que parecen espirituales, pero que nos distraen. Por ejemplo, esta iglesia no es cesacionista. Nosotros creemos que Dios hace milagros todavía. Nosotros creemos que Dios da dones. Pero las señales y los dones pueden ser una distracción. Porque hay gente que están encerrados en una iglesia con manifestaciones y dones, y todo el culto es a hablar lengua, a tumbar gente para atrás, pero el mundo que se vaya a pique. ¿Y cuánto ustedes invierten en misiones? No invertimos en misiones, venimos aquí a tumbarnos para atrás y a hablar en lengua. Pero ¿y la tarea del reino? Yo no tengo problema que tú hables lo que tú quieras hablar. Pero Jesús nos envió a ser testigos. Y ustedes se han encerrado ahí a gozarse. Y me gozo. Y tengo las mismas 45 personas que tenía hace 25 años.
Y no sostengo ningún misionero en el mundo. O sea, yo soy inofensivo para el diablo. Es más, el diablo viene y me limpia los asientos. Vente y brinca todo lo que tú quieras ahí. Que a mí tú no me haces daño. Tú no eres peligroso para mí. Peligrosos son los que me están arrebatando las almas. Pero tú eres inofensivo. Brinca. Ya yo te perdí. Tú eres de Dios. Así que yo te perdí. Entretente ahí. Y no hagas la tarea del reino. Y haz todo lo que tú quieras ahí en ese templo. Y algo bueno, como son los milagros y las señales y esas cosas, se puede convertir en algo que nos aparta de la visión del reino para este tiempo. Jesucristo le decía a ustedes, no es malo que ustedes obedezcan a los fariseos, pero han dejado afuera la misericordia y el amor. Se pasan poniendo leyes y no salen del templo y oran horas y horas y ayunan, pero no se detienen a ayudar al caído, porque ustedes son duros de corazón. Así que torcieron su posición de religiosos a una de legalismo y de cumplir y de obligaciones, y se olvidaron del corazón. La iglesia tiene que tener el corazón de Jesús. Y si usted viene para la iglesia bautista de Glenview y pasa frente a una casa que usted sabe que vive un viejito, una pareja de viejitos que no tiene trabajo, que no sabe si tiene comida, no venga a la iglesia ese día y párese y pregúntale a los viejitos si tienen que comer. Y ese día no viene a la iglesia. Y le da. Si no viene aquí a la iglesia, mire pastor, hay una pareja de viejitos que están pasando hambre. Y tenemos que ir allí. No es que si queremos, tenemos que ir allí si somos la iglesia de Jesucristo. Aunque no vengas al templo. No podemos ser fariseos. Entonces, yo tengo que verme en la dinámica de la eternidad, en ese Dios que tiene los tiempos en su mano, y a mí me colocó en el espacio de tiempo desde 1938, que yo nací, hasta cuando Dios diga. Y a ti que naciste 20 años después, te colocó ahí hasta cuando Dios diga. Y a ti que naciste hace 15 años, te colocó ahí donde Dios diga. O sea, el espacio de tiempo, eso es tuyo. Pero ¿qué tú haces con el espacio de tiempo que Dios te dio? Y nosotros como iglesia sabemos que no vamos a cambiar al mundo, ni que toda la gente de la India se va a convertir con la gente de la iglesia bautista de Glenview, por más motoras que mandemos para allá. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Que digamos como el apóstol Pablo, he corrido la carrera, he guardado la fe. Me está esperando la corona de justicia, la que Dios ha preparado para mí, no solamente para mí, sino a todos los que esperan su venida. O sea, uno tiene una carrera que correr en esta vida. Las iglesias tienen una carrera que correr como congregaciones. Entonces, yo me siento en lugares celestiales con Cristo espiritualmente, y yo me puedo ver a mí caminando por las calles de oro, mar de cristal. La presencia de millones de ángeles y los redimidos de toda lengua y toda nación cantando con cánticos de adoración al Señor. Allí donde no hay llanto, no hay dolor ni hay enfermedad, sino hay alegría, gozo y paz, porque las primeras cosas habrán pasado. No ha llegado eso para mi vida, aunque tengo ya la posición, pero no he llegado allá todavía. Pero por la fe yo veo lo que por la vista no puedo ver. Termino diciendo, yo le decía a la iglesia, hablándole de la adoración, se lo he dicho varias veces. ¿Entendemos lo que es adoración? En esta iglesia nos gusta, nos encanta adorar. Pero entendemos, y yo le decía, mire, la Biblia dice que donde está Cristo, donde estamos reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Ok, estamos reunidos aquí en el nombre de ¿quién?
de Cristo. ¿Está Cristo aquí cuando estamos reunidos? ¿Dice la Biblia? Sí, eso lo dice la Biblia. En la persona del Espíritu Santo o Cristo está aquí, ¿verdad? Ok, ¿estamos conscientes de que estamos adorando juntamente con Cristo? Y yo le digo, le voy a poner un ejemplo para que vea que no entendemos lo que es eso. Imagínese que en vez de leerlo en la Biblia, de momento aquí al frente empieza usted a aparecer una figura blanca sonriendo, brillando, con los brazos extendidos. Y usted se da cuenta que es Jesucristo. ¿Qué pasaría en esta iglesia? Mire, en el barrio allá van a saber que algo está pasando aquí. Aquí va a haber gente pidiendo perdón, arrastrando, quizás pesando con los pastores. Aquí va a haber gente llorando, alabando, gritando, tratando de tocarlo. Bueno, se va a formar aquí yo no sé qué, porque lo estamos viendo con los ojos de la carne. Pero lo podremos ver con los ojos de la fe, aunque no lo veamos con los ojos de la carne. Eso es lo que sería ideal. Que cuando usted viene aquí, usted esté consciente de que el Señor está aquí, que estamos adorando y que la Biblia dice que Él está aquí. ¿Vamos a ver a Dios en medio de las tribulaciones? Dice la Biblia que Dios está con nosotros en medio de la tribulación. ¿Verdad que lo dice? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces dice la Biblia, erguíos. Cuando vengan las tribulaciones, no camine así. Ay, el coronavirus. Ay, la economía. Ay, terremoto, huracán. No tengo chavo. Estoy pelado. El mundo. Todo el mundo es malo. Los cielos, leoncio. Dice la Biblia, erguíos. En medio de todas esas cosas. Usted no es parte de la derrota. Usted es parte de la victoria. Usted es parte de la victoria. Levanta esos hombros. El Señor reina y los tiempos están en sus manos, lo acabamos de leer aquí. Él prefijó los tiempos y las edades, Él los prefijó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Yo voy a hablar primero con la gente que nos ve por internet y los que nos van a ver por televisión, porque esto se graba y se pasa por televisión. Si usted no está viendo por internet en este momento, puede llamar a los teléfonos que aparecen en la pantalla y hay gente contestando a los teléfonos si usted le quiere entregar su vida a Cristo. La Biblia dice que todos somos pecadores y que Él es el único camino para llegar al Padre. No hay salvación fuera de Jesús. Hay alguien contestando los teléfonos en este momento y usted es tan salvo cuando usted hace una profesión de fe por teléfono como que la hace en la iglesia. Así que en sus manos, allá entre usted y el Espíritu Santo, dejo eso allá. Acá los que están aquí en la iglesia, si usted dura 100 años y consigue muchas cosas en la tierra, económica, éxito, fama, todo lo que usted piense que puede ser bueno, y usted es inconverso, se murió hoy a los 100 años. Primero que cuando te tenga 90 en adelante, posiblemente ya no puede comer nada de lo que a usted le gusta porque todo le hace daño. Si es normal, posiblemente que después que pase de los 90 le va a doler algo o muchas cosas. Eso es parte de la vida. Y el día que usted muera, si usted es inconverso, usted va a empezar a caminar hacia un lugar oscuro donde haya gritos, alaridos de dolor. Pero alaridos terribles, rechinar de dientes. ¿Sabe cuando la gente rechina? Ahí, yo no sé hacerlo, hay gente que lo jaspa los dientes.
dice que se escucha el crujir de dientes de tanto dolor que hay ahí en ese lugar llamado el infierno. Si ese mismo día murió uno que no tuvo éxitos terrenales, pero que lavó sus pecados en la sangre de Cristo, aunque vaya en harapos terrenales, cuando se vaya levantando, va a escuchar dulces voces celestiales y una luz maravillosa que se abre delante de él. Las puertas de la gloria, porque un hijo, un redimido, ha llegado al reino. La diferencia está, ¿qué va a usted a hacer con la persona llamado Jesús? El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo no puedo salvar a nadie, ni la Iglesia Bautista de Glenview tampoco. Solamente Cristo salva. Si Dios te está hablando, tú entiendes que tu visita a este lugar ha tenido un propósito de que tú pases de muerte a vida, que tú recibas el perdón del pecado y la salvación de tu alma. Tú tienes que reconocer ese pecado y entregarle tu vida a Jesús. Y si tú haces eso en este momento, yo te pido que tú levantes tu mano allí donde estés. Es la decisión más importante que un ser humano puede hacer. La más importante. Más importante que trabajar, que criar hijos, que casarse, que estudiar, es salvar el alma. Todo lo demás se queda aquí. Pero salvar el alma trasciende la vida en la tierra. Hay alguien que le entrega su vida a Cristo levantando su mano allí donde está. Hay alguien. La decisión más importante de tu vida. ¿Hay alguien? Usted, el caballero que está por allí, está levantando la mano. Dios te bendiga. ¿Quién salva? A su nombre. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? No tengas temor. Ten temor de ir sin Cristo al encuentro final. Ahí sí que vas a tener que. Pero si Dios te está llamando, yo no quiero que tú lo hagas por complacerme a mí, porque yo no puedo salvar a nadie. Tú entiendes que tú le estás entregando tu vida a Jesús.